El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de el Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles como cada viernes a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que tenemos disponible para todas y todos ustedes. Y el día de hoy tenemos a una gran invitada quien ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores. Ella es Sammy Aguirre. Ella es colaboradora y verificadora en Animal Político, es experta en temas de libertad de expresión y como experta en estos temas tan importantes, pues nos va a platicar sobre la impunidad en los índices de violencia contra las y los periodistas. Al respecto, la Organización de Estados Americanos pues ha precisado que la violencia contra los periodistas pues tiene un triple efecto que vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, su opinión e información que pueden recabar, genera un efecto amenazante y silenciador para toda la sociedad en general, no solamente para las personas que integran el periodismo, y violan los derechos de las personas, de las sociedades para buscar la verdad y recibir información de cualquier tipo de ideas. Pero para este tema tan importante, tan relevante, tenemos a nuestra querida Sammy Aguirre. Querida Sam, bienvenida a Luchando por la Justicia de Lima Radio. Hola Jessica, muchas gracias por la invitación y pues saludos a todas las personas que nos están escuchando. No, pues muchas gracias a ti, Sam, y platícanos de qué va este tema de la impunidad, cuáles son los índices, a qué se debe este terrible fenómeno, si es exclusivo solamente de determinadas regiones del país o incluso en América Latina. Platícanos de este tema, por favor. Claro que sí. Por donde podemos empezar es hablando de números. Del año 2000 para acá, Artículo 19, que es una organización que, como tú sabes, pues promueve el derecho a la información y la libertad de prensa. Del 2000 para acá, Artículo 19 ha contabilizado a 163 periodistas que han sido asesinados y asesinadas en relación con su labor periodística. El problema, justo cuando hablamos de impunidad, es que de esa cifra, 43 crímenes han ocurrido solamente durante la administración de López Obrador. Pese a ello, el presidente ha insistido en que pues no existe impunidad contra este tipo de delitos. Apenas el 29 de enero el presidente dijo que pues no, que México no era uno de los países más peligrosos para la prensa, ¿no? Pero como siempre hay quien tiene otros datos, como Artículo 19, la propia ONU, que han mostrado datos donde justo se ubica a México como uno de los países con más riesgos para ejercer la labor de la prensa, ¿no? Como tú decías, bueno, incluso Reporteros Sin Fronteras, que es otra organización internacional, también ha sostenido que México es uno de los países con más peligros en el mundo para periodistas, ¿no? Incluso hay quien ha comparado qué tan peligroso es ser periodista en México con la violencia que se vive en otros países que incluso están viviendo conflictos armados, ¿no? Y aún así, digamos que desafortunadamente, pues nosotros seguimos posicionándonos arriba. Por ejemplo, me refiero a Ucrania, Siria, Haití. En México seguimos siendo uno de los países con mayor número de riesgos para la prensa, ¿no? Como te decía, pues justo a lo que va de la administración presente de López Obrador, pues se han contabilizado 47 asesinatos y solamente en 2023, 43 asesinatos a la prensa en todo el mundo. 4 de esos 47 fueron en México, ¿no? Oye, Sam, y ahorita que nos estás explicando estos datos tan reveladores de los altos índices de violencia en contra del periodismo, ¿por qué se da este fenómeno justamente y especialmente en México, que es de los países a nivel internacional con mayores índices de agresividad para las personas que ejercen esta libertad de expresión? ¿Es derivado de temas, por ejemplo, de crimen organizado o porque hablan de temas de política? ¿Hay algún contenido de la razón, de la justificación del por qué se da estos actos?
Pues hay como varios análisis, diferentes metodologías, digamos, de contabilizar el ataque y el asesinato a periodistas. Y justo en su mayoría algunos apuntan que pues tiene que ver con el tema o las temáticas de investigación de las personas que estaban haciendo investigaciones, sobre todo que pudieran afectar ciertos intereses, ¿no? Desafortunadamente, pues justo este nivel de impunidad se alcanza cuando hablamos sobre todo de temas que podrían vulnerar o que podrían no agradar a ciertos personajes que tienen un nivel de poder importante en diferentes regiones, ¿no? Hay prensa que ha sido atacada, por ejemplo, o que se cree pudo ser atacada por investigaciones en contra del servicio público de investigación sobre temas de corrupción, de funcionarios públicos o de gobiernos locales, por ejemplo, pero también pues hay personas que se creía estaban investigando o estaban denunciando justamente lo que dices, ¿no? Esta relación a lo mejor del crimen organizado con el mismo gobierno local, el modus operandi del crimen organizado de algunos grupos delincuenciales y sobre todo eso, ¿no? Como cuando llegas ya a encontrar la ruta o cuál es el modus operandi tal cual que siguen este tipo de personas que se dedican a ejercer delincuencia en lugares muy locales, pues justo, ¿no? Es como callar al periodista, que es como la frase que muchos se ha repetido, ¿no? No se calla la verdad, pero esa es la intención, ¿no? Dejar que la información que una persona ya recabó durante mucho tiempo pueda llegar a compartirse. Oye, Sam, y ahorita que nos explicas cuáles son los principales hallazgos del por qué o qué temas han sido abordados y por lo mismo generan controversia y generan incomodidad para diversos escenarios, para diversos actores que se ven involucrados en estas noticias, ¿qué resultados han dado las autoridades? Por ejemplo, en estos casos cuando se cometen homicidios en contra de periodistas, ¿hay buenos resultados respecto de las carpetas de investigación? ¿Qué se ha dicho al respecto también en otros medios de comunicación? Si esto implica censura, es un ataque a la libertad de expresión, ¿cuál es el escenario? Ok, mira, por ejemplo, en México existe la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que es la FEADLE, y esta reporta justo que desde 2019, es decir, desde que empezó el sexenio actual, solo se han aplicado 7 sentencias condenatorias por homicidios en contra de periodistas. Como habíamos mencionado hace un ratito, en este mismo tiempo, se han cometido 43 asesinatos contra periodistas. Es decir, se han alcanzado solo 7 sentencias para 43 asesinatos de periodistas registrados en el año. Es una cifra muy bajita, es una muestra justo de la impunidad que existe, ¿no? Y en este sentido es importante porque esta fiscalía que te comentaba, pues es la que se encarga justo de dirigir y coordinar pues las investigaciones y pues perseguir este tipo de delitos, ¿no? En contra de quienes pues violentan o en este caso pues ya incluso llegan a quitar la vida de las y los periodistas. En cuanto al número de expedientes, igual del 2010 para acá, existen 1,695 expedientes por delitos contra periodistas y pues de esas carpetas que superan las 1,000, pues solamente se ejerció acción penal en 375 ocasiones por delitos cometidos en contra de la libertad de expresión y solo en 37 de esos registros se han aplicado sentencias condenatorias. Entonces, si te fijas y vamos viendo las cifras, pues en realidad la impunidad y el número de delitos que son investigados, pues son muy poquitos, ¿no? Y muchísimo más si hablamos de cuáles de estas carpetas de investigación llegan efectivamente a sentencias condenatorias, ¿no? Ahora, justo de esas 37 sentencias condenatorias que se han aplicado desde el 2010, solamente en 8 casos han sido por el delito de homicidio, mientras que pues de esa fecha para acá, pues la FEADE contabiliza 110 asesinatos de periodistas en México. Es decir, han matado a 110 periodistas y solamente
se han cerrado o se han creado 37 sentencias condenatorias, 8 de ellas por delito de homicidio. Qué tema tan más revelador. Nos estás poniendo sobre la mesa diversos puntos que son muy importantes, sobre todo el número de los casos que han sido investigados por esta fiscalía que atiende casos en contra de la libertad de expresión, justamente en contra del periodismo libre, y que pues han sido víctimas de homicidio en este país, resultado del ejercicio de su trabajo. Pero sin duda la impunidad y los pocos casos que han sido resueltos, incluso de manera favorable, son escasos. Pero que ya Sam, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, de los especialistas a tus oídos. Continuamos. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles nuevamente a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes. Y como platicábamos en la primera parte de este programa, tenemos como invitada a Sabe de Aguirre, quien es experta en temas de libertad de expresión. Ella es periodista y es verificadora de Animal Político y nos está platicando sobre los altos índices de impunidad en los delitos cometidos contra las y los periodistas en México. Querida Sam, ya volvimos de una breve pausa y platícanos sobre algunos casos que se han presentado en contra de periodistas y qué ha sucedido en estos. Perfecto, Jessica. Bueno, pues justo, como recordarán, pues justo el 2022 fue un año muy impactante para el gremio periodístico. En ese momento, pues todavía no terminaba el mes de enero y ya se habían registrado los asesinatos de 3 periodistas. Fue pues un momento bastante fuerte para todas las personas que justo nos defienden o ejercemos la libertad de expresión, la libertad de prensa. Uno de los casos que más sonó, por ejemplo, fue el asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana, ¿no? Ese se contabilizó como el 28º, el 28 homicidio de personas que fueron asesinadas presuntamente por su labor periodística, ¿no? Como te decía, ese fue el tercero en el año y tan solo era 25 de enero, ¿no? Llamó la atención muchísimo el caso de Lourdes porque justo ella fue a la mañanera, o sea, Lourdes Maldonado, quien fue asesinada frente a su casa, ella pidió al mecanismo de protección para periodistas que pues funciona a través de la Secretaría de Gobernación, pidió protección y sin embargo pues ella pues fue asesinada, ¿no? Incluso existe el registro de que ella asistió el 26 de marzo de 2019 a la mañanera a este ejercicio de conferencia de prensa que tiene el presidente con diferentes medios y ella le externó al presidente que temía por su vida, ¿no? Tal cual la frase temo por mi vida fue lo que insistió Lourdes Maldonado al mandatario y aún así, bueno, pues ella denunciaba justamente que estaba recibiendo pues agresiones, ¿no? Y por diversas pues investigaciones que había realizado sobre todo en contra de funcionarios públicos en Baja California, ¿no? Finalmente, pues, parece un poco evidente, pero pues en este caso y en muchos otros, este mecanismo de protección no fue fortuito, no funcionó y pues dio lugar a que como ella, pues se dieran estos casos de asesinatos a periodistas. Justo una de las cosas que ella cubría, pues eran estas relaciones de Baja California que podrían no convenir, sobre todo a funcionarios públicos,
Y llama la atención eso, porque de acuerdo con el artículo 19, a lo largo de los años que han estado investigando, pues justamente es el Estado quien se ha posicionado en varios años como el principal agresor de la prensa, ¿no? Y tienen este como indicador, índice de quién agrede más, y justo casi por lo general quien sale más arriba casi siempre son funcionarios públicos, ¿no? Hay personas que no se sabe, no sabemos quiénes son, de dónde vinieron, pero también aparecen como agresores, principales agresores, pues partidos políticos, fuerzas de seguridad civiles, como mencionábamos en una menor medida, pero pues sí aparecen pues grupos del crimen organizado y principalmente los tipos de agresiones que son eh, ejecutadas, pues son intimidación y hostigamiento, es decir, no tenemos que las muertes de las que hay registro, pues ya son el último momento del acoso que han estado viviendo las y los periodistas, ¿no? Antes de ello, pues se vive un montón de agresiones previas que pues no solamente pueden llegar a afectar a la persona en sí, ¿no? Sino a toda su familia, a su círculo cercano, a toda la prensa en general o al medio en el que están participando, ¿no? Medio o medios en los que están participando. Oye, Sam, y sin duda este es un tema muy importante porque, pues, vaya, pueden pedir el apoyo de las autoridades de seguridad, incluso de la Secretaría de Gobernación, que nos explicabas que en ocasiones también puede participar para asistir en este tipo de casos, pero la realidad es que aún así se sigue dando y presentando la violencia en contra del periodismo, no solamente por cuanto al homicidio de tantas víctimas, sino también el acoso y el hostigamiento que sufren y que viven de forma constante, tan es así que pues bueno, ha sido muy mediático que una periodista fue investigada y que sus conversaciones fueron hackeadas por este famoso tema de Guacamaya Leaks o temas de filtración de contenido que es de naturaleza privada, pero aún así pues se dan este tipo de escenarios y de impunidad. Y Sam, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna solución, alguna vía para mejorar estas condiciones de inseguridad que viven las y los periodistas en México? Pues quizá lo principal que podríamos empezar a exigir, sobre todo, creo que esa podría ser el verbo, ¿no? Que nos puede llevar a alguna acción, exigir a las autoridades, exigir a los funcionarios, sobre todo que se otorgue presupuesto, por ejemplo, a estos mecanismos de protección que muchas veces pues se quedan cortos en cuanto a lo que se necesita, ¿no? A la cobertura que se requiere. Actualmente, bueno, pues entre las medidas de protección que se ofrecen, pues son rondines domiciliarios, un botón de pánico, chalecos antibalas y evidentemente se agradecen y evidentemente son necesarios, pero muchas veces resultan insuficientes, ¿no? Buscar la manera de que este botón de pánico sea más efectivo, buscar la manera de que esos rondines domiciliarios sean más suficientes, no llegar a la necesidad de que una persona tenga que portar un chaleco antibalas para ejercer pues su día a día, ¿no? Para ejercer su labor periodística en un país en donde no estamos en guerra, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que más nos brincan o más nos pueden indignar. Y justo creo que lo principal en este momento es llegar como ciudadanía, pues el derecho a la información que se nos niega cuando se mata a una o un periodista es justo eso, se mata al periodista pero también se violenta y se agrede el derecho a la información de las y los ciudadanos, ¿no? En este sentido, bueno, tendría que mejorarse este tipo de presupuestos que se otorgan a mecanismos de protección y también pues vigilar, ¿no? Poder tener un conteo adecuado, ajustar las metodologías que hasta ahora se han hecho y pues verdaderamente de nuevo pues exigir a la parte fiscalizadora, a la fiscalía, a las autoridades que investiguen, ¿no? Que terminen con las investigaciones que se han empezado para que estos casos que ya existen no queden impunes, ¿no? Creo que ese también es un gran camino para empezar a hacer algo, el ir
debilitando o eliminando la impunidad que se vive por un delito, puede también ayudar mucho a que en un futuro deje de cometerse o al menos se cometa menos, ¿no? Creo que al final, si sigue habiendo impunidad como la hay, pues no importa cuántos mecanismos o cuánto presupuesto se otorguen, ¿no? O sea, al final no se le puede otorgar o no se le puede garantizar protección a la prensa. Eso creo que sería como lo principal, ¿no? La otra cosa, pues, es justo reconocer, pues, la labor periodística que ejercen muchas compañeras y compañeros desde diferentes lados. Creo que una de las cosas, tú igual nos comentabas, ¿no? Que dónde era, a lo mejor en ciertas regiones del país, más complicado y creo que es un poco como todo, a lo mejor en Ciudad de México puede que no seamos o no estemos tan familiarizadas con este tipo de agresiones, pero sobre todo en prensa local, países del norte, Tijuana, Sonora, Sinaloa, países del sur, pues son algunos de los compañeros y compañeras que ejercen la labor periodística de una forma pues más contracorriente en cuanto a la violencia que viven y que experimentan por el simple hecho de investigar y de llevar a la ciudadanía la información que se necesita para mejorar la toma de decisiones en las actividades cotidianas. Sin duda es un tema muy importante, es un tema muy revelador. Hay importantes retos todavía en materia de seguridad pública y en determinados sectores o grupos poblacionales, por ejemplo, para las y los periodistas, no solamente para casos en general, sino también para temas muy específicos y muy concretos que enfrentamos. Sin duda también es importante que se siga como bien comentas, brindando seguridad para el periodismo, sobre todo a nivel local, a nivel estatal, que es donde se presentan los mayores índices de violencia, para prevenir, para proteger y procurar la justicia y adoptar un discurso público que también sea más incluyente, menos violento, el cómo capacitar a las fuerzas de seguridad ciudadana para enfrentar e investigar este tipo de casos, el cómo se debe respetar también el derecho de los periodistas a reservar pues sus fuentes de información, el que se sancione de manera contundente a quienes agredan y ejerzan violencia contra los medios de comunicación y también seguir produciendo información y datos de calidad. Pero que se nos está acabando el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirte redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? En Twitter, mi perfil personal es iam_samedi y pues mi trabajo periodístico lo pueden seguir en Pájaro Político, Animal Político y El Sabueso AP en todas las redes sociales. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querida Sam, el que hayas colaborado con el Instituto Mexicano de la Radio para hablar de un tema tan importante como es los índices de impunidad en contra de las y los periodistas en México. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través del IMER Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós, muchas gracias, Sam. Muchas gracias, hasta luego. Cápsula de la semana. ¿Sabías que un 5 de abril de 1956 se inauguró la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual contaba con una colección de 80,000 volúmenes, 20,000 adquiridos especialmente para ella y 60,000 provenientes del Departamento Técnico de Bibliotecas? Su construcción fue dirigida por el pintor y arquitecto Juan O'Gorman en un área total de 16,000 metros cuadrados distribuidos en un edificio de 12 pisos, bajo el concepto de arquitectura funcionalista, con murales creados a partir de mosaicos de colores para evitar que los elementos naturales la erosionen y que llevan por título Representación Histórica de la Cultura. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.